Soy María José Morales da Castro, R2 de Anestesia y Reanimación, y voy a hablar de la nueva guía de 2024 de la Sociedad Española de Cardiología sobre el manejo de la fibrilación auricular y la aplicación en el ámbito perioperatorio. Este es el índice que vamos a seguir en nuestra presentación. Para empezar vamos a hablar de la fisiología de la fibrilación auricular. La FA es una arritmia supraventricular caracterizada por una actividad eléctrica auricular desorganizada y rápida, que lleva a una contracción auricular ineficaz y una respuesta ventricular irregular. Es la arritmia más frecuente en el entorno perioperatorio, por la que la tenemos que tener muy en cuenta. Su incidencia postoperatoria en cirugía no cardíaca es entre un 2 y un 4%, en cirugías torácicas de un 10 a un 40% y en cirugías cardíacas hasta de un 50%. Esta arritmia lleva implicaciones de mayor riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, mayor mortalidad y estancia hospitalaria. Los mecanismos fisiopatológicos que la producen están los desencadenantes eléctricos, que son focos ectópicos que se pueden encontrar principalmente en las venas pulmonares y que generan impulsos eléctricos rápidos. Estas descargas actúan como punto gatillo para iniciar la FA. Otro mecanismo es el sustrato anatómico y eléctrico, que son alteraciones estructurales de la aurícula, ya sea por fibrosis, dilatación, que crean heterogeneidad en las zonas de conducción, y entonces hay zonas de conducción lenta y otras normales. Y esto produce que se produzcan circuitos de reentrada en la propia aurícula. Y después está el remodelado auricular, que puede ser un remodelado eléctrico en donde hay distintas zonas donde las células cardíacas tienen distintos periodos refractarios, lo que facilita estos circuitos de reentrada, y un remodelado estructural, ya que sea porque la aurícula esté infiltrada por grasa, que haya fibrosis, zonas de inflamación, y este tipo de alteraciones hace que se perpetúen más la arritmia. Para terminar, para que lo tengamos en cuenta, cuando un paciente está en FA, esta produce más FA, es decir, que cuando un paciente está en FA hay más cambios estructurales, se van produciendo en la aurícula, que hace que sea más difícil volver a un ritmo sinusal. Las consecuencias fisiopatológicas de esta arritmia son la pérdida de una contracción auricular efectiva, que esto produce una disminución del gasto cardíaco y nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Esta contracción ineficaz hace que se produzca un éxtasis sanguíneo en la aurícula. Esto hace que se pueda producir un trombo, sobre todo en la aurícula izquierda, y de ahí este trombo pues se vaya a la parte sistémica, entonces pues, hay riesgo de ACV. Otra consecuencia es que se produzca una respuesta ventricular rápida si la frecuencia no está controlada, entonces puede haber riesgo de taquicardiopatía y que el paciente deje ir una fibrilación ventricular. Las novedades de la guía que vamos a seguir es que ahora con esta guía se quiere seguir un esquema más integrador del manejo en torno al acrónimo AFCARE, que AF que viene de Auricular Fibrillation, y CARE que viene de la C de comorbidities, comorbilidades y factores de riesgo, Avoid Stroke, prevención del ictus y el tromboembolismo, R, reducción de síntomas, y evaluación y reevaluación dinámica del paciente. Vamos a analizar cada uno a uno estos ítems. Para empezar, la C de comorbilidades. En esta guía se pone como pilar central del manejo y primer paso la identificación y el tratamiento activo de las comorbilidades del paciente, la hipertensión, la diabetes, obesidad, SAOS, alcoholismo. ¿Esto cómo lo podemos aplicar en nuestro entorno? Pues sobre todo este tipo de comorbilidades nosotros lo vamos a identificar en la consulta de preanestesia. Entonces, cuando nos llega un paciente con FA conocida o de nueva aparición que la diagnosticamos nosotros en el electro, de que tengamos muy en cuenta la tensión del paciente, si está controlada con que antihipertensivo está controlada, la glucemia, si tiene sospecha de SAO y tiene ya derivación al neumólogo y está diagnosticado o no, el consumo de alcohol y tabaco, los fármacos que tiene de base.
y hagamos un pequeño plan de optimización breve antes de la cirugía. Si la tensión está muy controlada, pues al ajustársela o derivarlo a su médico cabecera para que se la reajuste bien. Si tiene sospecha de SAO y no está diagnosticado, derivarlo. Intentar tener más medidas provisionales como el posicionamiento, a la hora de intubar, la reducción de opioides, educar al paciente en objetivos, reducir el peso, reducir el alcohol, que haga ejercicio y derivar a la consulta del especialista si es una FA de nueva aparición o si es candidato a control de un ritmo precoz, que esto lo vamos a hablar más adelante. Bueno, aquí como lo que es las recomendaciones 1A de la guía para tratar las comorbilidades, que bueno, esto no se aplica tanto en nuestro ámbito, pero para que las tengamos en cuenta, ya que nosotros no vamos a ser los que tratamos de forma activa al paciente y le hagamos un seguimiento, sino va a ser su cardiólogo o su médico de familia. El siguiente punto es Avoid Stroke, la prevención del ictus y el tromboembolismo. La novedad de esta guía cambia a quién se anticoagula. Como novedad tenemos un cambio en el CHASVAS. Desaparece el punto que se daba al sexo femenino, sino que ahora se va a puntuar la C de insuficiencia cardíaca, H por si es hipertenso otro punto, la A de edad mayor a 75 2 puntos, la D de diabetes 1 punto, si ha tenido un antecedente de tromboembolismo o AIT 2 puntos, la V de enfermedad vascular 1 punto y la edad de 65 a 74 otro punto. ¿A quién vamos a anticoagular? A los pacientes que están CHASVA 0 no se anticoagulan. Los pacientes de CHASVA 1 hay que individualizar y tener en cuenta si tiene ese punto es un alto riesgo, como un antecedente de un trombo o no es, o no es alto riesgo. Y los pacientes de CHASVA 2 se anticoagulan a todos. ¿Con qué vamos a anticoagular? Los anticoagulantes orales son los de primera elección, es decir, el apixaban, dabigatran, edoxaban y rivaroxaban, salvo en pacientes con válvulas mecánicas o estenosis mitral moderada grave, que entonces se utilizará los antivitaminas K. Y recordar que la indicación de anticoagulación no depende de si el paciente está en ese momento en FA o no, porque ya sabemos que a lo mejor el paciente está cardiovertido, tiene una FA paroxística y está en ritmo sinusal. Entonces no por eso le vamos a quitar la anticoagulación, sino que la anticoagulación depende del CHASVAC. Y cualquier paciente que esté un CHASVAC mayor de 2 hay que anticoagularlo, aunque en ese momento esté en ritmo sinusal. Aquí las recomendaciones de la guía, como ya he dicho, pues se recomienda anticoagular a los pacientes con una FA clínica con un riesgo elevado. Los indicadores de riesgo elevado va a ser un CHAPA mayor de 2. Se anticoagulan también a los pacientes que tengan miocardiopatía hipertrófica o amiloidosis. Hacer una reevaluación constante y personalizada del riesgo tromboembólico de los pacientes. Anticoagular a los pacientes con CHASVA 1 si tienen un indicador de riesgo elevado. Y bueno, y las demás recomendaciones. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, cuando hay un riesgo de tromboembolismo, inicia la anticoagulación oral, que en un CHAMPA mayor de 2, usa anticoagulantes orales, excepto en válvulas mecánicas o estenosis mitral, si no usa antivitamina K y tener un objetivo de entre 2 y 3, evaluar constantemente el riesgo hemorrágico y prevenir el sangrado. ¿Cómo aplicamos esto nosotros a nuestro ámbito? Pues sobre todo vamos a hablar del manejo perioperatorio de estos anticoagulantes con los que nos van a llegar este tipo de pacientes al quirófano. Los anticoagulantes orales o la antivitamina K en cirugía no cardíaca. Destacar que ya no se hace puente parínico, que hay que evitarlo, salvo altísimo riesgo trombótico, que estas son excepciones muy seleccionadas. Hay que interrumpir los anticoagulantes orales según el riesgo de sangrado del procedimiento. Esto va a ser asumiendo una función renal normal y tenemos en cuenta que hay que ajustar a funciones a filtrado glomerular en menos de 50 y sobre todo el dabigatran. Entonces, en procedimientos de riesgo bajo o moderado se suspenden 24 horas antes. O sea, la última dosis tiene que dar el día previo. En cirugías de alto riesgo hemorrágico o de cirugías de espacios cerrados, es decir, de neuroeje, intracraneal, intraocular, de oído, se suspenden 48 horas antes. Y
Recordar que el Dabigatran en filtrados glomerulares de entre 30 y 50 hay que suspenderlo entre 48 y 72 horas antes. ¿Cuándo se van a reiniciar estos anticoagulantes? Si la cirugía ha sido de bajo o moderado riesgo, 24 horas antes. Si es de alto riesgo, de 48 a 72. Y siempre verificando que toda la hemostasia del lecho quirúrgico está bien. Y aquí repetir que la indicación de seguir con anticoagulante tras la cirugía vuelve a depender del SAPA, no de si el paciente ya no tiene la hernia, porque en ese momento el ritmo sin usar. He dejado aquí una tabla con las recomendaciones de suspensión de cada anticoagulante a modo de consulta y algunos comentarios de lo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que el Dabigatran es el más dependiente de función renal, que el edoxaban hay que ajustarlo en pesos extremos según ficha técnica, que el rivaroxaban interacciona con los inhibidores del citocromo 3A4 y de la proteína GP, que es una proteína intestinal, que este tipo de fármacos, o sea, hay fármacos como la fenitoína que inhiben estos citocromos y hace que los niveles de rivaroxaban varíen en sangre. Entonces tener en cuenta también los fármacos con los que está combinado. Y bueno, aquí una tabla a modo de consulta. Después, en anestesia neuroaxial y bloqueos profundos, en anestesia regional, tener en cuenta que los anticoagulantes orales en la última dosis tiene que ser 72 horas antes de la punción o retirada de un catéter epidural. El Dabigatran, repetir que tiene que estar ajustada a función, tenemos que tener en cuenta la función renal y en filtrados de entre 30 y 50, esperando 96 horas. El reinicio tras la punción debe diferirse entre 24 y 48 horas después de la punción y tener en cuenta que los bloqueos superficiales no tienen tanto riesgo hemorrágico, entonces no tendría por qué suspenderse, por ejemplo, en bloqueos interfaciales, pero hay que valorar el riesgo. Y bueno, ya he agregado también antiagregantes para que lo tengamos a modo de consulta. Y aquí he puesto una tablica con todos para que lo tengáis a modo de consulta. Los antiagregantes, pues la aspirina M2 no contraindica la anestesia neuroaxial. Preferiblemente una raqui de punción úrica frente a epidural, obviamente. La aspirina mayor de 100, la última toma tiene que ser entre 3 y 7 días antes. Y valorar el recuento de plaquetas. El clopi Dogrel de 5 a 7 días, el ticagrelor de 5 y el plazo de 5. Y el reinicio, pues el clopidogrel se puede iniciar sin demora. El prasugrel y el ticagrelor hay que esperar 24 horas. Y la carga de clopidogrel de 300 también 48 horas después. Aquí la tabla que he hablado a modo de consulta para todos. Y bueno, vamos a hablar también del manejo del sangrado en este tipo de pacientes que va a llegar anticoagulado al quirófano, porque en un quirófano, por ejemplo, de urgencia, nos puede llegar un paciente que esté anticoagulado por su SFA. O cualquier paciente de la REA que en cualquier momento está anticoagulado por su FA y se ponga a sangrar. Entonces el manejo que recomienda esta guía es en pacientes con sangrado activo, pues obviamente comprimir mecánicamente los puntos hemorrágicos, evaluar el estado hemodinámico, si esto no está produciendo un shock hemorrágico o no, y sacar un perfil de coagulación, hemograma y función renal, determinar la última dosis y hora del último anticoagulante que toma y los fármacos y todos los fármacos concomitantes que toma. En caso de que esté tomando antivitamina K, si tenemos una hemorragia potencialmente mortal y en un sitio crítico, hay que interrumpir la anticoagulación, obviamente, y bueno, sobre todo revertir este tipo de fármacos con el concentrado de complejo de protombina, que logra una coagulación sanguínea más rápida y con menos complicaciones, por lo que es preferible frente a la hemostasia con el plasma fresco congelado.
hacer reposición de sangre, reposición de fluidos y todo tipo de medidas del shock hemorrágico. Si el paciente está anticoagulado con anticoagulantes orales, lo más recomendable es usar, si tenemos una hemorragia potencialmente mortal y de un sitio crítico, lo más recomendable es usar reversores. El andesanel es el reversor de los inhibidores del factor 10, es decir, el apisaban, edoxaban y rivaroxaban, y el adalimumab es el reversor del dabigatran. Si de esto no se dispone en el hospital, porque hay muchas veces que hay que pedir a la farmacia, no se dispone de ello, lo más recomendable es también revertir con complejo de protonmino y medidas locales y soporte. Tras el episodio hemorrágico, analizar los beneficios y riesgos de reintroducir la anticoagulación, evaluar otra vez el riesgo de que se repita la hemorragia, intentar reiniciar la anticoagulación cuando no haya contraindicaciones y revisar la elección y la dosis del anticoagulante. Vamos a seguir con el siguiente punto que nos habla la guía del CARE, que es la R, que es reducción de síntomas, que hablamos del control de frecuencia y ritmo. Hasta ahora todos los algoritmos siempre nos han separado el manejo de la FA en control de ritmo por un lado y en control de frecuencia por otro. Y en esta guía ya no se plantea eso, sino que se plantea tratarlo como herramientas complementarias. Vamos a empezar hablando del control de frecuencia. Está indicado como tratamiento inicial en un contexto agudo. Por ejemplo, empezamos en un paciente que empieza con una FA en quirófano de nuevo. Lo primero que vamos a hacer nosotros ahí pues va a ser hacerle un control de frecuencia, donde la frecuencia objetivo va a ser 110, y que antes siempre ha sido 100, puede ser un poco más lasa, 110, excepto en caso de que el paciente presente síntomas o una FA reducida, que va a ser de 100 latidos por minuto. Se recomienda este control de frecuencia que se haga con betabloqueantes, diltiazem y verapamilodigosina como fármacos de primera elección, excepto en pacientes con FEBI deprimida, donde está contraindicado el verapamilo y el diltiazem. Se deben evaluar y tratar las cosas subyacentes que desencadenen esta FA, es decir, en paralelo a controlar el ritmo, es decir, qué posibles causas nos podríamos tener nosotros qué posibles causas podríamos tener nosotros de esta FA, pues una sepsis, una sobrecarga hídrica, un shock cardiogénica. Entonces reevaluamos estas causas a la vez que hacemos un control de frecuencia en quirófano. Una hiperpotasemia. He dejado aquí una tabla con los fármacos que podemos usar para el control de frecuencia y detalles de ellos. Por ejemplo, el esmolol, un beta 1 selectivo, que es de acción ultra corta, y la dosis inicial que se daría y si la necesitamos en perfusión para el control. El metoprolol, que es el mejor y evita el broncoespasmo, a lo mejor en pacientes que a lo mejor tengan un EPOC de base también. Bueno, y aquí he puesto todo en cómo se daría. El sulfato de magnesio, que también estabiliza la membrana. Y esto tabla para que tengamos a modo de consulta de cuando nos encontremos en una situación así. Y después vamos a hablar del control del ritmo, que sería, esta estrategia consiste en restablecer y mantener al paciente en ritmo sinusal. La novedad de esta guía es dar más peso a tratar el ritmo antes y con más pacientes, ya que ha demostrado reducir síntomas y mejorar la calidad de vida, mejorar el pronóstico y sobre todo en pacientes que tengan el FA de reciente diagnóstico y tengan comorbilidades cardiovasculares. Los tratamientos que incluyen los tratamientos, este control de ritmo se hace con los siguientes tratamientos: cardioversión, fármacos cardioversión eléctrica, fármacos antiarrítmicos, la ablación percutánea con catéter o incluso abordaje quirúrgico abierto. Vamos a hablar del manejo de la cardioversión. ¿Cuándo cardiovertir a un paciente? Si tenemos un paciente NFA que está inestable, hay que hacer una cardioversión eléctrica urgente. Si el paciente lo tenemos en FA pero está estable, es una FA de reciente diagnóstico y que sabemos que dura menos de 24 horas, tenemos
O sea, si el paciente está estable, vamos a verificar el estado de la anticoagulación. Si el paciente ya está anticoagulado y en rango terapéutico durante al menos 3 semanas, podemos hacer cardioversión eléctrica. Si el paciente todavía no recibe anticoagulantes, hay que examen, lo que llaman ellos safely first, es decir, tenemos que, para cardiovertir, tenemos que verificar que el paciente no tenga ningún trombo en la aurícula mediante una ecotraesofágica o lleva al menos o anticoagularlo al menos 3 semanas. El caso es que si la FA es de reciente diagnóstico y sabemos que se diagnostica en menos de 24 horas, sí podemos hacer una cardioversión eléctrica o farmacológica. Tras cardiovertir, hay que decidir si continuar con la anticoagulación tras la cardioversión, que como ya he explicado antes, esto no va a depender de que si el paciente se queda en ritmo sin usar o con la FA, sino que va a depender del CHASVA. En pacientes de CHASVA 0, sí o sí hay que anticoagular por lo menos 4 semanas post cardioversión y después ya continuar según el CHASVA. ¿Cómo se realiza la cardioversión? Vamos a hablar de cada una de las cardioversiones, la eléctrica, la farmacológica y también vamos a hablar de la ablación de venas pulmonares. Vamos a empezar por la cardioversión eléctrica. En esta, pues, como ya sabemos, observamos al paciente con midazolam, propo, etomidato. No existe una posición, siempre se ha hablado en otras guías de la posición antero-posterior como que era mejor, pero ya en esta se ha recomendado que no existe una posición óptima de poner los electrodos, sino da igual, mientras que estén bien colocados. Da igual antero-posterior que derecha-izquierda. Es recomendable dar descargas de energía máxima, ya que son más efectivas que empezar por energía baja y después ir subiendo. Y también se recomienda que la administración justo posterior de Berlacatán o que el paciente haya tenido un tratamiento previo a la cardioversión con algún antiarrítmico como flecaimida, propaferona, miodarona, mejora la tasa de éxito de la cardioversión y facilita que el paciente se mantenga en ritmo sin usar. Cardioversión farmacológica. Esta es menos eficaz. ¿Qué fármaco vamos a elegir para hacer esta cardioversión? Si el paciente no tiene cardiopatía estructural, la flecainida o propafenona, intravenosa o oral. Va a ser nuestro fármaco de primera elección. Si tiene una cardiopatía estructural, insuficiencia cardíaca o fiebre deprimida, vamos a usar la miodarona, que es útil también y se usa como segunda opción si falla la flecainida o la propafenona. Esta es una conversión más lenta, pero esta produce una conversión más lenta en ritmo sinusal y es más segura. NFA de reciente diagnóstica de ahora y día y si cardiopatía significativa, ha salido un nuevo fármaco que se llama Berlacatán, que es para FA de inicio reciente. Y aquí pongo las dosis cuando está contraindicado, que está contraindicado en presión arterial sistólica menor a 100, si tiene un síndrome coronario agudo menor a 30 días o una insuficiencia cardíaca avanzada, acuta y prolongada o estenosis aórtica grave. Aquí pongo los fármacos antiarrítmicos y las dosis a las que hay que darlo, también como tabla de consulta. Y bueno, vamos a hablar de la ablación de las venas pulmonares, que esto en este apartado de control de ritmo es uno de los que más nos interesan, ya que nosotros nosotros participamos en ellas como anestesistas. Bueno, primero hablar de las indicaciones, que bueno, esta es una técnica que consiste en prevenir las recurrencias de FA, reduce la carga de FA y mejora la calidad de vida en la FA paroxística o persistente, que no responde a fármacos antiarrítmicos. Las indicaciones es la primera línea de tratamiento para la FA paroxística sintomática, segunda línea en pacientes que no respondan o toleran antiarrítmicos, en pacientes con pausas prolongadas al final de la FA mejora los síntomas y evita el implante de un marcapasos. En pacientes asintomáticos, en casos muy seleccionados como en gente joven, se recomienda repetir la ablación si hay recurrencia o hubo mejoría tras el primer intento, aunque haya fallado. Y en cirugías cardíacas, considerar hacer una ablación quirúrgica concomitante a la cirugía.
¿En qué consiste tal técnica? Consiste en entrar por la vena femoral, entran por la vena femoral, llegan a la vena cava y de ahí a la aurícula derecha. En la aurícula derecha cruzan el tabique intraauricular hasta la aurícula izquierda. Ahí hacen un mapeo de las venas pulmonares y crean un anillo de lesión en los focos ectópicos. Esto lo hacen con un sistema de mapeo 3D, con eco intracardíaca y eco transesofágica a veces. Se hace una reconstrucción de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares. Y entonces ahí se identifican los potenciales eléctricos en la vena. Para hacer esta ablación esta ablación se utilizan y crear la lesión en la zona ectópica, se usan tres tecnologías. Se pueden usar tres tecnologías, que aquí creo que usan la radiofrecuencia, según he consultado. Entonces, bueno, está la radiofrecuencia punto a punto, que es un catéter que va a ir irradiando calor y haciendo lesión contigua. El criobalón, que es un balón que sella el ostium y realiza congelaciones en 120-180 segundos por vena. En esta hay que tener en cuenta que se puede lesionar el nervio frénico en el criobalón. Y el PFA, que es un catéter multipolar que genera campos eléctricos pulsados. No es térmico y suele requerir menos aplicaciones, pero lo que conlleva menos complicaciones también. El objetivo en todas es crear un anillo continuo de lesión alrededor de cada ostium de las venas y bloquear la conducción que hay de venas pulmonares a aurículas. Este es un esquema de cómo sería que entran aquí por la cava a la aurícula derecha a la izquierda y ya pues la aurícula izquierda se ponen en las venas, hacer el mapeo y el anillo de lesión. Las consideraciones anestésicas que tenemos que tener nosotros en cuenta en este tipo de intervención cuando estamos presentes es que vamos a necesitar una anestesia general con intubación, mejor usar un tubo anillado ya que lo más frecuente es que usen una eco transesofágica. Es más recomendable usar activa, perfus de Propo y Remi, ya que el sevoflurane puede modificar el mapeo auricular que ellos realizan y hay menos interferencia eléctrica que con los anestésicos inhalatorios. Evitar fármacos que aumenten la actividad simpática y la contractilidad, ya que también eso altera su mapeo, como la queta o el óxido nítrico. Y a la hora de la ventilación hay que intentar evitar los movimientos del paciente, ya que el mapeo electroanatómico que ellos usan es muy sensible, entonces tenemos que tenerlo relajado. Hacer un control estricto de la ventilación con una SO2 de 30, 35 y 40 para mejorar la estabilidad eléctrica de las membranas de las células, ya que por ejemplo una hipocapnia puede alterar la refractividad auricular por un aumento del pH. Y cuando se usa el criobalón hay que intentar evitar la hiperventilación, ya que esta dificulta el contacto de la vena pulmonar con el balón. Las consideraciones hemodinámicas, hay que mantener al paciente entre una frecuencia de 50 y 80, con tensiones de entre 65 y 75, evitar la hipotensión, ya que en el caso de hipotensión pues la aurícula se colapsa y dificulta el cateterismo. Evitar también la hipovolemia, porque eso puso un riesgo de congestión auricular. Y no usar vasoconstrictores en bolo, ya que también alteran las señales del mapeo. Además, sería preferible usar una perfusión de nora siempre si se necesita por hipotensión. La anticoagulación. La mayoría de pacientes llegan a intervención con la anticoagulación sin suspender, porque no se suspende para este tipo de procedimiento. Y aparte, durante el procedimiento nos van a pedir que pongamos heparinización sistémica cuando se haga la punción transeptal. Es importante también tener en cuenta el control de la temperatura esofágica, que la verdad que no sé si aquí la medimos o no, ya que si una de las complicaciones que hay es el riesgo de fístula aurículo-esofágico y eso se previene pues controlando la temperatura. Si llevamos a temperatura esofágica mayor a 39 hay alto riesgo de fístula y habría que parar el procedimiento. Y después, bueno, también vamos a tener en cuenta la eco transesofágica, que les vaya a servir a ellos para guiar la punción transeptal y descartar trombos en la aurícula.
Las principales complicaciones que tiene esta cirugía, pues el taponamiento cardíaco, que nosotros vamos a ver una hipotensión brusca y una disminución del CO2 en el cardiógrafo. Entonces habría que suspender la ablación, hacer una eco urgente, diagnosticar y poner tratamiento. La lesión térmica, y eso lo vamos a ver en un aumento de la temperatura esofágica, que habría que también tener la técnica y enfriar. Otra complicación es la lesión frénica, sobre todo en el criobalón, donde al despertar al paciente vamos a ver que los movimientos diafragmáticos están ausentes. Si hay una desaturación sin causa aparente, puede haber una fístula o una telestasia, habría que reevaluar la evaluación, hacer una eco. También podría haber una arritmia maligna por una perforación o una isquemia, un retraso del despertar por un tromboembolismo y habría que hacer un TAC urgente. Bueno, aquí te dejo también una tablilla con las principales complicaciones para que las tengamos en cuenta. Y ya por último hablar del último punto del CARE, que es la evaluación y reevaluación dinámica del paciente. Se intenta integrar y hacer un manejo cíclico y no tomar una decisión puntual, ya que los pacientes pues van variando su clínica y sus comorbilidades. Entonces, pues eso, reevaluar en cada contacto asistencial, en el preoperatorio, en el intraoperatorio y la REA. Reevaluar los síntomas, el ritmo, la carga de FA, la frecuencia ventricular, los riesgos de ictus y sangrado. En el preoperatorio, pues fijar una línea de base, el electro, el filtrado glomerular, definir objetivos claros, hacer un plan con la anticoagulación y que le quede al paciente claro las fechas de suspensión y reinicio. En el perioperatorio hacer una reevaluación dinámica y corregir posibles desencadenantes de la FA como la bulimia, la hipoxia, el potasio, la temperatura, la sepsis, y de eso tener en cuenta triggers de reevaluación inmediata como un sangrado, un ictus. Alerta, pues confirmar un reinicio seguro de anticoagulación y registrar señales de alarma por las que tengamos que derivar al cardiólogo. Por último, pues para concluir un poquito un repaso de todo, que es los 4 pilares de la nueva guía, que es la fe, las comorbilidades, pues ya tratar las comorbilidades, tener en cuenta los triggers en quirófano principales que nos puedan alterar y desencadenar la FA, evitar el ictus y el tromboembolismo, la anticoagulación basada en el CHASBA, tener en cuenta eso, que el CHASBA ya no puntúa para el sexo femenino, y que tras ablación de las venas pulmonares hay que mantener la anticoagulación 2 meses y luego según CHASBA también, igual que en la cardioversión, que son 4 semanas. La R de reducir síntomas. En los momentos agudos vamos a hacer primero un control de frecuencia, e incluso si el paciente está inestable hay que hacer cardioversión eléctrica. Y no quedarnos ahí solo en el control de frecuencia, sino que tener en cuenta también el control del ritmo precoz en candidatos como FA de reciente diagnóstico, sintomática, donde va a estar indicado hacer una ablación como opción temprano. Y la evaluación y reevaluación dinámica del paciente. En cada constante de asistencia debemos reevaluar síntomas, ritmo, carga de FA, frecuencia ventricular y reevaluación dinámica durante el perioperatorio y alerta de los triggers.